corazones, y más cuando por supuesto disponemos nuestro corazón para escudriñar en su palabra, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y yo quisiera que oráramos, pidamos al Señor, justamente hemos pedido, y una de las cosas que siempre van a ser un impedimento para que el Señor se manifieste es que todos nosotros pidamos de corazón a Dios que Él examine nuestro corazón, nuestra vida, y que refleje o revele, más bien dicho, aquello que no le agrada. Dice el Salmo 19, al final. Dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Dice David, ¿se acuerdan? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias. Me gusta mucho la versión de la Nueva Internacional que dice, habla de los errores de los que no somos conscientes. Y dice, líbrame de los que no soy consciente. Pero al final son pecados que ofenden a nuestro Dios. Sin embargo, es tal nuestro corazón que, David lo dice así, examíname, pruébame y conoce mi corazón, dice el Salmo 139. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y es que tú dirás, bueno, pues si yo no lo pensé, si yo no lo, digamos, lo medité, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, todos los días. A lo mejor hasta alguien de forma cultural ve el pecado y no se preocupa o no entiende que eso ofende a Dios. Así es que posiblemente para nuestro entorno no sea algo ofensivo, pero para Dios sí lo es. Me acuerdo una vez una hermosa dama, una hermosa hermanita que venía de Costa Rica, falleció esta jornada tan tremenda de COVID. Una vez vino y estaba hablando, ella la invitaron a dar su testimonio ahí en la iglesia donde ella llegó con mi familia, y al pedir que diera un testimonio, una bienvenida, un saludo, pues ella no se da cuenta de que estaba usando palabras altisonantes en el púlpito, pero allá en Costa Rica pues es algo sumamente normal, decir palabras con X o con Y, cuando aquí son palabras que escuchas pues realmente cuando están trabajando los albañiles bien inspirados, ¿no? Y ella las hablaba y todos pues, se les abrieron los ojos totototes, pero ella no lo sabía. Bueno, a lo mejor esto, insisto, bueno, es cultural. Pero cuando Pablo llega a Corinto y encuentra que algunos de ellos se tapaban las cabezas para profetizar, me refiero a los hombres, le dice que no lo hagan. ¿Se acuerdan? Me llama la atención porque los judíos por lo regular para profetizar se tapan la cabeza, y él siendo judío, ¿por qué le dice a ellos no hacerlo? Y es que afuera los que hablaban en público, los pensadores, los filósofos, pues se tapaban la cabeza para hablar en público, los políticos, y ellos querían trasladar esa tradición o ese comportamiento a la iglesia, digamos. Entonces, tenemos que pedir al Señor que Él sea quien nos revele aquello que a Él no le agrada. Amén. Entonces sí, hablamos de un avivamiento, como bien lo decía Eli. Y vamos a continuar con esta serie, El Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Sí. Hace 8 días hablamos de la introducción del Sermón del Monte, que le titulamos El mensaje del gran rey. Solo para hacer un repaso, vayan conmigo a Juan capítulo 13, verso 17, por favor. Juan 13, 17. Y vamos a estar meditando sobre esto a lo largo de algunos domingos. Juan 13, 17, por favor. Una vez más, bienvenidos todos. Qué gusto poder tenerlos aquí en esta hermosa reunión de compañerismo cristiano, porque finalmente eso es lo que hacemos, estar en armonía, siempre alrededor de la palabra de Dios. Dice la palabra
que nuestra comunión es con Cristo o primeramente con Cristo, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es digamos, la motivación del por qué hoy estamos nosotros aquí juntos en armonía. Dice Juan 13:17, si saben estas cosas, dice Jesús, bienaventurados serán si las hicieren. Bienaventurados serán si las hicieren. Ve conmigo después a Lucas capítulo 8, verso 21, por favor. Lucas 8, 21. Lucas capítulo 8, verso 21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanas son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Finalmente te voy a pedir que vayas a Lucas 11, verso 28, por favor. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Dice, y él dijo, antes, bienaventurados, otra vez, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Padre Celestial, gracias por estar aquí a través de la persona de tu Espíritu Santo que nos acompaña, que nos revela toda verdad, que nos instruye, también que nos fortalece. Señor, permite que este momento sea un momento de meditar, de pensar, de abrir nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor. Habrá muchos distractores en nuestra mente, también se originan conflictos. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas estar atentos, Señor, y guardar sobre todo tu palabra, y como lo hemos podido hoy leer ya, Señor, somos bienaventurados una vez que las comenzamos a poner por obra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. En la Biblia, decíamos hace 8 días, ser cristiano es sinónimo ¿de qué? De discípulo. Y el destino de los discípulos se determina por su relación con nuestro Señor Jesucristo, y esto a través de la obediencia a su palabra. Y hemos mencionado algunas similitudes que tenía o tuvo Moisés con Jesús, a lo cual recordarán ustedes que Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, como dice Éxodo capítulo 19, verso 20. Solo como una referencia, Éxodo 19, verso 20. Éxodo capítulo 19, verso 20. Voy a ir despacio en el tema de permitir que, si ustedes gustan, busquen las citas. Ya en casa me regañaron de que voy muy rápido. Entonces, no quiero que me van a dejar sin cenar. No es cierto, no es para tanto, no es para tanto. ¿Por qué vas tan rápido? Hay que disfrutar la palabra y que no está bien, ya. No ustedes. Éxodo 19:20 dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Quiero que por favor observes y subrayes si es posible, descendió Jehová. Pero rápidamente te voy a pedir que vayas por favor a Mateo capítulo 5, ahora vamos a leer el verso 1, la parte, digamos la parte B, la segunda parte del pasaje, Mateo 5, 1. Subió. Dice respecto a Jesús que subió al monte.
Como ustedes pueden ver, al principio entonces Dios descendió sobre el Sinaí para darle a Moisés las tablas de la ley. Pero esta vez sube al monte. Y esto nos recuerda que Dios mismo vino en forma de hombre y habitó entre nosotros. Esto de recordar que Dios se hizo hombre nos hace pensar en lo destructivo que es el pecado, querida familia. Tanto que solo el poderoso de Israel, el creador del universo entero, tuvo que hacerse hombre y padecer, morir en la cruz para detener los efectos del pecado. Imagínense qué tremendo es el pecado. Así es que cada vez que nosotros pecamos y lo hacemos deliberadamente y no nos arrepentimos y habituamos en el pecado, por favor, recuerden esto. El pecado es destructivo en gran manera. O sea, yo estaba viendo una especie de documental de la bomba de neutrones, de la invención que fue, por cierto, un accidente y todo lo que esto conllevó. Ustedes saben la historia. Hoy el mundo está en riesgo de nada más una sola bomba podría hacer un daño catastrófico. Bueno, déjenme decirles esto y no me equivoco. El pecado es mucho más destructivo que una bomba de neutrones. De verdad. Porque la bomba de neutrones acaba todo lo que podría tratarse de la vida. El contexto de lo material, pues, de lo terreno. Pero el pecado va a destruir aún lo espiritual, va a llevarte a la muerte eterna. Por eso es importante que pensemos, Dios se hizo hombre. Vemos en el Sinaí a Dios descendiendo, pero ahora se hizo hombre y ahora le toca subir Él al monte. A estar entre nosotros. ¿Ok? Al igual que en el Sinaí, Dios invitó al pueblo a acercarse, a subir al monte. Dice Éxodo, otra vez regresa por favor, 19, debí pedirte que te quedas ahí con tu dedito, Éxodo 19. Vamos a leer el verso 13, pero la última parte del verso 13, por favor. Éxodo capítulo 19, verso 13. Trece. ¿Ah? 19, 13. Yo les dije que pusieran atención. Éxodo 19, 13. Dice, cuando suene largamente la bocina subirán al monte. ¿Pero qué creen? Nadie, excepto Moisés. ¿No es? Es 13b, la segunda parte. Sí, yo les dije que era la última parte del... Solo que lo está explicando. ¿Ah? Sí, cuando suene largamente la bocina, ¿ah? Subirán al monte. Sí, disculpe, por favor. ¿Sí? Muy bien. Pero que en familia nadie subió al monte. Solo Moisés subió al monte. Ahora Jesús, y voy a decir entre paréntesis, Dios vuelve a hablar a la multitud. Dice Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Solo precisar, no es a la multitud, le habla a sus discípulos, pero hace 8 días decíamos que la mayor parte del ministerio de Jesús en la tierra lo enfocó a entrenar a sus discípulos, pero nunca dejó de dirigirse a la multitud. Dice, arrepiéntanse, Mateo 4, 17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual representa la invitación a subir al monte, pero al igual que en el Sinaí, donde solo Moisés subió y el pueblo se rehusó, aquí solo los discípulos respondieron. Y quiero hacer énfasis, solo los discípulos respondieron a Jesús y le siguieron, mientras la multitud solo se quedó escuchando. Y recuerden, ¿cuál es el desenlace, la historia de la multitud? Según lo cuentan los evangelios, ¿dónde están situadas? Frente a Pilato, gritando, crucifícale, crucifícale.
De ahí la importancia de que cada uno de nosotros medite, Dios nos está invitando a subir. Déjenme decirles, y no lo preparé, pero cada vez que nosotros pensamos en que Dios nos hace la invitación a subir al monte, literalmente queremos pensar en Sión, donde solamente los que han decidido quemar los barcos con el mundo, aquellos, aunque difícilmente pueden, logran ir subiendo cada vez más hasta llegar a donde está Él. Pelear en el terreno del enemigo, donde todo mundo, y la mayoría de los cristianos suele hacerlo, a través de las fuerzas, a través de nuestras propias conocimiento, experiencia, vida, edad, años en el Evangelio, muy difícilmente podremos vencer el pecado, muy difícilmente podremos vencer al enemigo, pero Dios dice, suban al monte. Suban al monte. Ahí es donde somos más efectivos. Por eso aquella ocasión cuando aquellos hijos de tal Esceva, judío, exorcista, le dicen a aquel hombre por el nombre de Jesús al que Pablo predica, te ordenamos que salgan, y él les dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No había nada de efectividad, ¿verdad? Para ellos. Subir al monte representa que ellos mismos te conocen, porque cada vez que nosotros subimos a la presencia de Dios, hermanos, somos más efectivos. Como dijera el legendario Charles Stanley, ¿verdad? De rodillas somos más fuertes, somos más altos. Me encanta esa frase. Muy bien, entonces, nadie subió. Solo los discípulos respondieron al llamado de Jesús. Finalmente, mientras que la ley de Moisés era una promulgación contra el pecado, esta vez Jesús, en el Sermón del Monte, condena, ataca la raíz del pecado. Hace 8 días pensábamos o meditábamos acerca de los fariseos. Dice Jesús a sus discípulos, si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos y publicanos, no, más bien escribas, porque los publicanos eran pecadores, no podrán entrar al reino. Y todos, ¿quién podrá ser más justo que estos varones vestidos de ornamentos sagrados? Pero ellos guardaban la ley solo en apariencia, de forma superficial. Porque por más que odiaran a alguien, mientras no lo asesinaran, ellos decían, no he faltado al mandamiento, no le he violado. O por más lujuria que tuvieran, por más lascivia que sintieran, mientras ellos dijeran, pues yo no he andado con la mujer de mi vecino, o no me vean, yo no he quebrantado el mandamiento. Pero el Señor va a la raíz. Dice, si tú ves a una mujer para codiciarla, ya pecaste. O si tú odias a una persona, ya lo mataste. Es homicidio. Así es como Dios ahora ve. Nos alegramos de no cumplir la ley, claro. La ley no nos conduce, decíamos, a la tierra prometida. Pero Jesús habla ahora al corazón y dice, tu corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Y contesta el mismo Señor, yo, Jehová, ¿verdad? Juan capítulo 2 dice que muchos se habían convertido a Jesús por los milagros que hacía, pero Él conocía los corazones porque nadie puede dar el testimonio del hombre. Él no se fiaba del corazón de ellos porque Él conoce el corazón de los hombres. Amén. Entonces, esto es parte de esa, yo diría como déjà vu de Moisés con Jesús. Y debemos entender entonces, al respecto de esto, que el Sermón del Monte siempre va a responder a la pregunta, ¿qué significa
seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Muchos pensarán que es la confesión de pecados, la salvación, pero eso solo es, como ya nos lo ha hecho mucho hincapié Álvaro, el principio, ¿verdad? Solo es el principio. Sin embargo, seguir a Jesús es identificarnos con Él al ser llamados ahora sus discípulos. ¿Y qué decíamos que es un discípulo de Cristo según lo que vimos en la Biblia? Un discípulo lo deja todo. Un discípulo toma el camino de la cruz. Se niega a sí mismo. Yo voy a añadir otra cosa. Un discípulo permanece en su palabra. Y pensamos en algunos pasajes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Esto lo encuentras en Lucas capítulo 14, verso 26. Pero también dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto lo encuentras en Marcos capítulo 8, verso 34. Pero respecto de permanecer en su palabra, ve conmigo a Juan capítulo 8, verso 31, por favor. Juan 8, 31. Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8:31 dice Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Entonces, algo que puede distinguir claramente a un creyente de un discípulo es que el discípulo permanece en su palabra. No quiero decir con esto que ser creyente no sea bueno, claro, por supuesto, es dijimos, el principio, el inicio, mas no es, digamos, todo o la meta a alcanzar. Jesús quiere que nosotros nos convirtamos en sus discípulos. Así es que el Sermón del Monte inicia ahora con las bienaventuranzas. Es interesante que en el Antiguo Testamento podemos ver que la última palabra que aparece en Malaquías es la palabra maldición. Acompáñame por favor a Malaquías capítulo 4, verso 6. Malaquías capítulo 4, verso 6. ¿Lo tienen? Acuérdense que Malaquías es el último profeta, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, ¿qué? Con maldición. Pero ahora el discurso de Jesús inicia, y ahora sí ve conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, con la palabra bendición. Exactamente. La palabra bendición. Y ahí vamos a estar a lo largo de nuestro tema el día de hoy, no nos vamos a tardar mucho.
La palabra bienaventurados es la palabra Macarios, que puede traducirse como feliz o dichoso, aunque la palabra bendición parece ajustarse más al texto original. Porque el concepto de ser feliz es algo que aspira el ser humano dentro del contexto material, dentro del contexto de la vida presente. Y todo mundo quiere ser feliz. Incluso habrá quienes puedan pasar por encima de los intereses de otra persona con tal de ser feliz, y eso implicaría satisfacerse a sí mismo. Es una ¿qué diría yo? Complacencia, sí. Pero Cristo vino a enseñar un concepto mucho más diferente de la felicidad, así como nosotros conceptualizamos la palabra felicidad, porque mientras estemos aquí en este mundo, déjenme decirles esto, no estamos llamados a ser felices. No podemos ser ni siquiera felices. Yo sé que las películas que ustedes han visto de Disney, por ejemplo La Cenicienta, Blancanieves y no sé, el Chapulín Colorado, dice al final, y vivieron felices para siempre. Para siempre. Y yo me rasco la cabeza y pienso, oye, ¿y Blancanieves y el príncipe nunca tuvieron alguna diferencia? Por ejemplo, él no dejó la pasta destapada. Nunca, o dejó a lo mejor el pantalón ahí mal puesto. Ella no se pasó de sal en la sopa. Ay, ¿a poco? Les hacían todo, ¿verdad? Fueron felices para siempre. ¿Ustedes creen esa mentira? Bueno, solamente es que es un cuento de hadas, pues al final de cuentas. No es cierto. Está comprobado que quienes tienen lo que llaman felicidad son momentos que duran solamente unos cuantos minutos, unas cuantas horas, incluso todavía más. Se dice que si solo fuera felicidad, nuestra vida no sería de 70, 80 años, como dice la palabra, sería ni siquiera de la mitad. No podríamos con todo. Tenemos que, Dios en su gran sabiduría también ha permitido que de repente estemos cansados o desanimados, desanimados más bien. El cansancio produce, más bien dicho, desánimo. Estoy cansado y no tengo ganas de nada. Si no fuera por eso, terminaríamos más pronto de vivir. La felicidad es un concepto muy abstracto. Realmente no se trata, ¿qué puede darte felicidad? ¿Sacar un auto nuevo? Pero cuando lo sacas, ves otro más nuevo. Y ves otro más nuevo. Ayer a mi esposa le dieron un golpecito en la puerta. Y era una... así que lo veías con lupa. Y estaba muy agüitada por su coche, que dice, ya le dieron. Y mi suegra dice, ya es un carro viejo. Yo lo quiero. Pero lo que no sabemos es que una vez que sale el coche de agencia, se depreció 20%. Ya no vale lo mismo que tú gastaste por ese coche. Así es que perdóname que te quite la felicidad un poquito, pero ya lo que pagaste por ese coche, en el momento en que pisó la calle, dejó de valer un 20% al menos de su valor. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Tener mucho dinero? Haber conocido el mundo entero a través de viajar. Y cada vez que vas a un lugar y comienza a limitarse tu capacidad de asombro porque dices, yo ya me subí a la Torre Eiffel quién sabe cuántas veces. Ya no siento las cosquillas que sentía al principio. Vaya, la felicidad es algo que no perdura, es algo que puede ser solamente pasajero. Pero el Señor nos enseña algo mucho más hermoso que la felicidad como la conceptualizamos. No es algo, lo que el Señor nos da no es algo pasajero, no es algo efímero, es algo eterno, que no perece. Sin embargo, quien busca la felicidad en este mundo no se detiene a pensar en lo necesario que es ser humilde. Y saben ustedes que para Dios es algo muy necesario, es algo que Él definitivamente ama
la humildad? Alguna vez, platicando con Álvaro, me decía que Dios es el ser más humilde del universo. ¿Por qué creen que Dios es el ser más humilde del universo? Ustedes ven que incluso en la palabra el principal personaje, el más relevante por lo regular, es Jesucristo. Aunque nosotros oramos al Padre, el Padre ha permitido que sea Jesucristo a quien sigamos, quien nos conduzca al Padre. Pero algún día, hermanos, para quienes desean ser discípulos, para quienes deseen subir al monte, ¿qué creen? Él va a permitir ver su rostro. Hasta entonces, no antes. A Jesús lo vieron algunos. Pero algún día estamos llamados, iglesia, para ver no solamente a Jesús, ver al Padre. Sí, solo sí, decides hoy subir al monte. Decidimos terminar con el mundo en nuestras vidas. Lee conmigo ahí en Mateo capítulo 5, vamos a leer el verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que el día de hoy a nuestro estudio vamos a llamarle así: bendecidos, bendecidos los humildes. ¿Ok? Así se va a llamar nuestro estudio: bendecidos los humildes. Y este pasaje no nos habla de una pobreza económica, no nos habla de una pobreza material, sino de una pobreza, ¿qué dice? Más bien espiritual. Zaqueo, por ejemplo, era rico, pero cuando mostró un verdadero arrepentimiento, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, ha corroborado el paso de fe de este hombre. Así es que no se trata de una riqueza material. La palabra pobre se traduce del griego como mendigo. Mendigo es la palabra. Así que los pobres en espíritu son todos los que reconocen su total indigencia y su necesidad de Dios. Alguien le llama bancarrota espiritual. Y aquellos que reconocen que sin Dios nada pueden hacer, que sin Él no podemos vencer al pecado, que sin Él, por más experiencia que tengamos, por más títulos que ostentemos, no podremos vencer el pecado, no podemos lograr dar un paso más, porque dependemos de Él. Y esto no significa actuar externamente como un mendigo, sino más bien, como está descrito en Isaías capítulo 66, verso 2, por favor acompáñame, Isaías 66, verso 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Están conmigo? Sí. Dice Isaías capítulo 66, verso 2. Conviene que leamos desde el verso 1. Leamos el verso 1 también. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces, si hay un lugar donde quiera morar, donde pueda reposar el Señor, yo diría que es entonces con aquellos
que son pobres, o más bien humildes de espíritu, dice aquí, y que tiemblan a su palabra. ¿Qué es eso? De que tiemblan a su palabra. De que entonces temen a Dios, tienen un corazón dispuesto, de que reconocen su condición espiritual y que solamente Dios puede llenar, puede satisfacer. Entonces, no se trata de actuar externamente, así, como mendigo. Dice, acompáñame por favor al profeta Joel, por favor. Capítulo 2. Joel, capítulo 2. Leemos los versos 12 y 13. Joel, capítulo 2, 12 y 13. Como Joel ya es un libro más complejo de encontrar, les voy a dar otro poquito más de tiempo. Joel, capítulo 2, versos 12 y 13. Y cuando lo tengan, me avisan, por favor. ¿Listo? Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Recordemos que rasgar los corazones, como decíamos hace algunos domingos, es una muestra externa, pues sí, de dolor, tal vez a causa de un duelo. Pero también podía verse esto como una manera de poder sentirse redarguidos o llevar una penitencia, pero Dios no se interesa en las penitencias, no se interesa en nada de estos 8 días. Decíamos la liturgia, o más bien los ritos que pudiéramos nosotros añadir. Si no lo hacemos para Dios, esto no es agradable para Él. Entonces, eso jamás sustituirá nuestra justicia, mis queridos hermanos. Dios quiere que nuestro corazón sea el que se rasgue y no nuestros vestidos. Así es que nuestra condición de mendigos, de pobres, más bien no debe ser externa, debe ser del corazón. Esto entonces de los pobres de corazón describe a quienes están muy dolidos y quebrantados. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, dolidos y quebrantados por el pecado. Ve conmigo al Salmo 51, 17, por favor. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Otra vez, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bienaventurados entonces, dice Jesús, aquellos que son pobres de espíritu. Ahora, entonces, hablamos de una tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Es eso a lo que se refería el bautista cuando ve a aquellos religiosos acercarse a querer ser bautizados y les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan pues obras dignas de arrepentimiento. Dignas de arrepentimiento. Cuando hemos pecado delante de Dios, los que somos sus discípulos, nos afligimos, ¿no? Nos duele mucho. Vivimos pensando cómo agradar
cómo volver a recuperar esa comunión, esa dulce comunión como lo cantamos, porque es el pecado lo que nos separa todos los días, salud, de Dios. Jesús enseña la parábola del fariseo y el publicano. Ambos fueron al templo a orar, ¿se acuerdan? El fariseo oraba muy seguro de sí mismo y presentaba a Dios todas sus credenciales. Yo soy esto y soy aquello. Pero ve cuál fue la actitud del publicano. Lucas capítulo 18, lee conmigo los versos 13 y 14, por favor. Lucas 18, 13 y 14. Lucas 18, 13 y 14. Dice: Lucas 18, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice: mas el publicano estaba lejos, mientras el otro se enorgullecía de lo que era. Aquel estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué interesante esa figura, ¿no? Jesús dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una figura de poder decir: Dios es el Rey, Dios es mi Padre, es Dios, Él está en su trono. Pero este hombre entonces, por esa razón, ni siquiera podía voltear sus ojos al cielo. Estaba muy avergonzado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabemos que en el mundo la humildad puede ser sinónimo de debilidad, pero en el cielo los que se humillan son los que ocupan los lugares más prominentes, los más distinguidos en la corte celestial. Les he referido muchas veces a este libro que a mí me encantó, La búsqueda final. Quiero citar un pasaje del libro La búsqueda final, la página 43 del autor Rick Joyner, el pastor. Dice así: cuando él tiene esa revelación en el cielo, dice: no lograba ver qué era lo que estaba mirando debido a la gloria resplandeciente de la armadura, la que me dificultaba ver en la oscuridad. Él se refiere a una armadura que se le dio para poder vencer a los enemigos del mal. Pareciera que es esa armadura a la que se refiere Pablo en Efesios capítulo 6. Y esa armadura me habla, sí, claramente de todos los aspectos que Jesucristo es. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra, ¿no? El yelmo de la salvación, Jesús es nuestra salvación. La coraza de justicia, Jesús es nuestra justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Es vestirnos de Cristo. Pero es tal brillante, tal la gloria de esa hermosa armadura, que este hombre dice: la misma no me permite ver lo que había delante. Le pregunté a sabiduría si había algo con lo cual pudiera cubrir mi armadura, de manera que pudiera ver. Él entonces me entregó un manto para colocármelo. ¿Qué es esto?, pregunté, un tanto molesto por su mal aspecto. Humildad, dijo sabiduría, humildad, esto es lo que es. No podrás ver sin él. Con disgusto me lo puse e inmediatamente vi muchas cosas que no podía ver antes. Más adelante, ahora en la página 47 de este libro, La búsqueda final, dice: mientras comencé a caminar a lo largo del cuarto, los ángeles se inclinaban en saludo formal.
Mientras caminaba, una gran compañía de ángeles me seguía. Volteé y pregunté al líder, ¿por qué me siguen? Y él respondió, a causa del manto. Fin de la cita. ¿Qué es el manto? ¿Qué es el manto? Es ese ingrediente que falta en la lista de Efesios, capítulo 6. Y lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso 29. Acompáñame, por favor. Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11, verso 29. Dice, lleven mi yugo, dice Jesús, sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces Jesús es manso y humilde. Por lo que podemos entender es que las bienaventuranzas, mis queridos hermanos, son rasgos distintivos del carácter de Jesucristo. Y uno de estos, sin duda, es la humildad. Bienaventurados los que son humildes. De ellos es el reino de los cielos. ¿Pueden entender entonces lo importante que para Dios es ser humilde? Todos aquellos que se identifican con Él, todos aquellos que se identifican con Jesucristo en esos rasgos de carácter, Dios habita con ellos. Ve conmigo a Isaías 57:15, que hace un momento lo cantábamos juntos. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Lo tienen? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Pero ve el contraste. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios viene a habitar con los quebrantados, humildes de espíritu. Puede Él habitar en lo alto y en lo sublime, en la altura y en la santidad. Y, es decir, ahí también, con los de corazón humilde, con aquellos que son de un corazón quebrantado, pobres de espíritu, aquellos que deciden que Dios es lo único que tienen en la vida, que tienen que incluirlo en sus planes, en su vida. Así es que es para Dios tan importante eso de la pobreza de espíritu, la humildad, que de manera constante Dios nos lo menciona en su palabra. Es tan importante que el reino de los cielos pertenece a los humildes, a los que son pobres de espíritu, que tienen los rasgos distintivos de Cristo, del carácter de Cristo. El arrogante y prepotente, el agresivo Pedro, ¿te acuerdan? Cuando Jesús proveyó de esa pesca milagrosa, pues lo único que pudo decir es, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Es decir, no te merezco. Pablo, el estudiado a los pies de Gamaliel,
aún teniendo las credenciales tan prominentes que tenía, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es en donde veremos el avivamiento. Ahí es donde comenzaremos a ver un avivamiento de manera personal, individual. Si queremos verlo en nuestra congregación, si queremos ver ese avivamiento de forma colectiva, si el avivamiento fueran eventos masivos, saturados de música, o de algún predicador famoso, si se tratara solamente del ingrediente del emocionalismo o la euforia, si el avivamiento se tratara de la elocuencia o de cosas extrañas que suceden en algunas congregaciones, como temblores, desmayos, ver luces, risas, rugido de león, perlas, oro, polvo de oro, cosquillas en los pies, todo lo que ustedes quieran añadir. Eso no tiene nada que ver con el avivamiento, sino con un profundo arrepentimiento, con una constante oración que gime y clama por un derramamiento de su Espíritu Santo de forma individual. Tú le dices al Señor: lléname por favor de tu Espíritu Santo, porque yo soy incapaz de hacer tu voluntad. El avivamiento vendrá entonces cuando aquel que busca, o busca más bien a una virgen para concebir, para engendrar a su Hijo amado, ahora encuentra una iglesia de pureza virginal para también hacer manifestar a su Hijo Jesucristo. Nuestro clamor como pueblo de Dios debería ser entonces: ven Señor Jesús. Esto marcaría una gran diferencia en nuestros días. Entonces podemos concluir, mis queridos hermanos, ya con esto termino. Dios llama al monte todavía. ¿Quiénes van a responder? ¿Quiénes responden al monte? ¿Quiénes responden? ¿Quieren subir? O le dicen a Moisés: ve tú, que Dios hable contigo, y tú nos dices qué hay que hacer porque no queremos morir, ¿verdad? Pero después Moisés más tarde les dice: ustedes no quisieron acercarse porque tuvieron temor, pero Él venía para probar sus corazones. Entonces Jesús ahora sí se sube al monte y les dice esto: bienaventurados los que son pobres y humildes de espíritu. Solamente los discípulos responden, solamente ellos se acercan porque confían en su palabra. La multitud solamente se queda ahí, otra vez como en aquel tiempo antiguo, viendo de lejos, solo de lejos. Pero no, voy a dar un segundo paso, porque esto implicaría ser un discípulo, y un discípulo lo deja todo. Un discípulo está dispuesto a perderlo todo, amistades incluso. Y un discípulo toma el camino de la cruz, negándose a sí mismo todos los días. Un discípulo permanece en su palabra, permanece ahí. Y dice Jesús: si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, permanecen ustedes. ¿Qué dice? Pidan. Y créanme, el Señor está dispuesto. Así es que si nosotros le decimos: Señor, yo lo que quiero, de acuerdo al contexto de lo que debemos pedir, que a Él le agrada, es: Señor, ayúdame a mantenerme firme en este mundo de pecado. Ay de mí, dice Isaías en el capítulo 6, ¿no? Que soy hombre que habito en pueblo de labios inmundos. Yo, siendo un hombre también de labios inmundos. Tú podrías decirle: Señor, yo quiero acercarme, yo quiero salir de la multitud, yo quiero convertirme en un verdadero discípulo. Y ahí te va. Entonces, número 1, el Señor dice:
Bienaventurados, esos, porque ya descubrieron que en su corazón lo único que puede consolarlos, lo único que los puede hacer libres, lo único que necesitan es a Cristo. Ya. Y Él se acerca con ese corazón contrito y humillado. Y dice, sí, Señor, yo reconozco que soy un hombre pecador. De todos, el número 1, por cierto. Entonces el Señor dice, no necesito una casa, una residencia, un templo. Yo habitaré con el que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Que dice, Dios, ven. Y yo no digo no, sino digo, claro que sí, Señor, yo voy. Amén. Señor, permite que esto lo veamos, Señor. Estamos clamando de verdad, sí, por un avivamiento. Queremos ver, como cantamos hace un momento, queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver más de tu presencia. Queremos ver que tú te manifiestes en nuestra vida, Señor. Gemimos a ti. Abrázanos. Haznos sentirte, Señor. Háblanos. 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 Te damos nuestra voluntad, Señor. Te damos nuestra voluntad, Señor. La que tú amorosa y amablemente nos has regalado. Bueno, Señor, donde tú no quieres intervenir en nuestras decisiones, donde tú dices, por amor te la doy. Pues ahora nosotros por amor queremos dártela, Señor. Dártela. Señor, queremos ver tu gloria. Queremos ver que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor. Quieras, mi Dios, que en el hogar de cada uno de estos hermosos hijos tuyos, Señor, comience a haber un avivamiento. Que la iglesia se deje ver, no solamente aquí, en el lugar de reunión, sino en la casa, en el hogar, en el trabajo de cada uno de nosotros, Señor. Que nos llevemos tu iglesia, que seamos iglesia en nuestras casas. Quieras tú que cada uno de nosotros comience a doblar sus rodillas y comience a clamar a ti. Dejemos un momento de pedir aquello efímero, la felicidad fugaz de este mundo, y pensemos en pedirte aquello que a ti te agrada, Señor. Mi Dios, vemos un México oscuro, cada vez más terrible. Mi Dios, pero si tú nos muestras tu gloria, si tú permites que tu Espíritu sea derramado, si tú ves corazones quebrantados y arrepentidos de pecado, dolidos por su pecado, si se humillare mi pueblo, dice tu palabra, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Señor, yo sé que tú derramarás tu Espíritu y tú puedes cambiar las circunstancias que estamos viviendo hoy en México, donde, Señor, la maldad ha ganado terreno. Señor, tú lo puedes hacer porque tú eres Dios. Comienza con mi vida. ¿Por qué no se lo dices tú? Examina mi corazón, Señor, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí incluso pecados de los que no estoy consciente, Señor. Ayúdame a no ver la reunión dominical como un espacio
social, sino como el momento en el que en esa hermosa armonía, en esa comunión hermosa que se puede tener como iglesia, juntos podamos, Señor, buscar tu rostro, aprender de ti. ¿Por qué no también, Señor, comenzar a practicar la humildad, la mansedumbre? Señor, permite que más hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos vengan a ti, Señor. Que salgan de la multitud, Padre Santo, y que deseen ser discípulos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesús.